Bienvenidos un día más a vuestro canal predilecto. Hoy, la emoción superíndice 3N nos embarga al reunirnos una vez más para sumergirnos en el torbellino de las telenovelas turcas, ese mundo lleno de pasiones, intrigas y por supuesto romances. Y es que hoy vamos a desentrar más menos a un misterio que ha estado flotando en el aire, un rumor que ha encendido las redes sociales y acelerado los corazones de miles de fans alrededor del globo, la anhelada reconciliación superíndice 3N entre los IQ superíndice 3 Nikous Anderu Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright, lo han escuchado bien. Este es el tema del momento, la pregunta que resuena en cada foro, en cada comentario, en cada rinku superíndice 3N de la comunidad turca, volveru a renacer la llama del amor entre estos dos talentosos actores turcos, aquellos que nos conquistaron con su magia en la aclamada serie Senu con diéresis al cap. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, antes de analizar cada pista, cada seu más menos al que, como destellos de esperanza, apuntan hacia una posible reconciliación superíndice 3N, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU y comparten nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas, si anhelan estar al tanto de las noticias del espectáculo y los chismes jugosos que circulan en el mundo del entretenimiento turco, no duden ni un segundo en suscribirse a nuestro canal. De esta manera se aseguraru de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, de estar al día con todas las novedades que el universo turco tiene para ofrecerles. Y por si fuera poco, activar la campanita de notificaciones les garantizaru ser los primeros en enterarse de cada primicia, de cada revelación superíndice 3N, de cada scoop que tengamos preparado para ustedes. Ahora sin preúmbulos, zambuyu, monos de lleno en el corazo superíndice 3N de esta noticia. Como todos sabemos, Anderu Rafael y Kerem Bürsin trascendieron las pantallas para convertirse en una de las parejas queridas, no solo en Turquía, sino en el mundo entero. Su química era innegable, palpable, electrizante, y todo gracias a su impecable actuación superíndice 3N en la serie Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica, que se ganó superíndice 3 el corazo superíndice 3N de audiencias a nivel global, nos relataba la historia de Eda YLDZ, una joven florista llena de sueños más menosos y ambicios superíndice 3N, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y a primera vista, frío e inaccesible. La premisa era simple: Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar en el extranjero a cambio de una peculiar condición superíndice 3N, fingir ser su prometida durante 2 meses. La serie, perteneciente al GEU Copyright Nero de comedia romántica, brillo superíndice 3 con luz propia gracias a la actuación superíndice 3N estelar de Ande y Kerem, quienes dieron vida a los inolvidables personajes de Eda y Serkan respectivamente. Pero no solo ellos merecen reconocimiento, ya que Senu con diéresis al cap contaba con un elenco de talento indiscutible, entre los que destacan nombres como Bige Unal, Igrados Esmail Ege Amaz, Melissa Dungel, Elu Párrafo Inafakan, Neslihan Yeldan y muchos otros que contribuyeron a la magia de la serie. La trama, que al principio se presentaba como un simple contrato, una transacción superíndice 3N meramente profesional, pronto se fue complicando a medida que ambos protagonistas comenzaron a experimentar sentimientos reales, emociones genuinas que iban más allá de lo acordado. Senu con diéresis al cap no solo destaca superíndice 3 por su encantadora historia de amor, sino también copyright N por su humor inteligente, sus personajes entraun más menos hables que se ganaron el cariño más menos o del público, y sus impresionantes paisajes de Estambul, que sirvieron como telu superíndice 3N de fondo perfecto para esta historia de amor. Pero ¿por qué copyright esta serie es tan relevante para el tema de la reconciliación superíndice 3N? La respuesta es sencilla: la química entre Ande y Kerem no se limitó superíndice 3 a las escenas grabadas, sino que trascendió superíndice 3 la pantalla, inundando la vida real. Los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular casi desde el inicio de la serie, y finalmente, la pareja confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N, desatando la euforia y la alegría entre sus fans. Durante un tiempo Ande y Kerem fueron la pareja perfecta, la pareja que todos admiraban, compartiendo momentos especiales en redes sociales, demostrando su amor en cada aparición superíndice 3N pública, convirtió copyright-dándose en un ejemplo a seguir para muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se ven sometidas a una presión superíndice 3N inmensa, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su ruptura causó superíndice 3 una gran conmoción superíndice 3N entre sus seguidores, quienes no podían creer que su pareja favorita, la pareja que había encendido sus corazones, ya no estuviera junta.
Las razones de la separación superíndice 3N nunca fueron reveladas por completo, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, es los rumores, las especulaciones y las teorías que inundaron las redes sociales. Y ahora, después copyright ese de un periodo de separación superíndice 3N que pareció superíndice 3 una eternidad para sus fans, han comenzado a surgirse más menos indicios, más menos destellos de esperanza que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N. Aquí es donde la trama se pone a UNMU es interesante, donde la emoción superíndice 3N alcanza su punto máximo. Pero antes de sumergirnos en las evidencias, antes de analizar cada detalle que nos acerque a la verdad, quiero mencionar otra serie turca que, aunque no estuvo directamente relacionada con Hande y Kerem, también Copyright N ha generado un gran revuelo en cuanto a relaciones y rumores de romance entre sus protagonistas. Me refiero a Yark. Yark es una serie de drama criminal que narra la historia de Igrados Lgazkaya, un fiscal recto y comprometido con la justicia, y Ceylin Erguvan, una joven abogada impulsiva y apasionada por defender a sus clientes sin importar las consecuencias. Sus caminos se cruzan de manera inesperada cuando el hermano de Igrados Lgaz es acusado de asesinato, y Ceylin, movida por su instinto y su sed de justicia, acepta defenderlo. La serie, protagonizada por los talentosos Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, ha sido un con diéresis copyright sito rotundo tanto en Turquía como en el extranjero, gracias a su trama intrigante que te mantiene al borde del asiento, sus personajes complejos y bien desarrollados que te invitan a reflexionar, y sus actuaciones impecables que te sumergen en la historia. La química entre Kaan y Pınar también Copyright N ha sido objeto de numerosos comentarios, y muchos fans han especulado sobre la posibilidad de que exista algo que una simple amistad entre ellos. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial de un romance, los rumores persisten, alimentando las esperanzas de los fans que más menos han con ver a esta pareja de la ficción superíndice 3N convertida en realidad. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, la posible reconciliación superíndice 3N entre Hande y Kerem, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿les son las más menos los indicios, las pistas que han encendido las alarmas, que han despertado la ilusión superíndice 3N en los corazones de los fans? En primer lugar, hay que destacar un hecho innegable, Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones en los últimos meses. Si bien es cierto que sus encuentros han sido discretos, procurando evitar la atención superíndice 3N de los medios y los fanúlticos, fuentes cercanas a la pareja aseguran que se han reunido en privado para conversar, para compartir momentos juntos, para reconectar. Estos encuentros por sí solos no confirman una reconciliación superíndice 3N, pero sugieren que la relación superíndice 3N entre ambos es cordial, amistosa, y que existe un intero copyright ese mutuo en mantener el contacto, en no perder el vínculo que los unió superíndice 3. En segundo lugar, las redes sociales, ese escaparate de la vida moderna, se han convertido en un hervidero de especulaciones, en un campo de batalla donde los fans analizan cada publicación superíndice 3N, cada comentario, cada me gusta de Hande y Kerem en busca de pistas que revelen sus verdaderos sentimientos. Algunos han notado que ambos han compartido mensajes sutiles, enigmáticos, que podrán interpretarse como indirectas dirigidas el uno al otro como mensajes cifrados que solo ellos pueden descifrar. Otros han destacado que se siguen mutuamente en redes sociales y que interactúan ocasionalmente con las publicaciones del otro, dejando comentarios o reaccionando con me gusta. Aunque estas interacciones pueden ser simplemente amistosas, una muestra de respeto y camaradería, algunos fans creen que son una más menos inequívoca de que el amor aún es tu presente, de que la llama sigue ardiendo, aunque sea tu copyright nuevamente. En tercer lugar, las declaraciones de amigos y familiares de Hande y Kerem han alimentado a UNMU, los rumores, han avivado las esperanzas de los fans. Si bien es cierto que nadie ha confirmado explícitamente una reconciliación superíndice 3N, algunos han dejado entrever que la pareja es en proceso de acercamiento, que es intentando reconstruir lo que se rompió superíndice 3, que podrá haber una segunda oportunidad para su amor, una nueva oportunidad para que la magia vuelva a florecer. Estas declaraciones, aunque no son definitivas, son una fuente de esperanza para los fans que más menos han con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, felices y enamorados. Por supuesto, también copyright N es fundamental ser realistas, mantener los pies en la tierra y tener en cuenta que todas estas más menos podrán ser simplemente coincidencias, malinterpretaciones o proyecciones de los deseos de los fans. Es posible que Hande y Kerem simplemente sean amigos, que se aprecien y se respeten mutuamente, y que sus encuentros y sus interacciones en redes sociales no tengan ningún significado romántico, que no sean que muestras de cortesía y amistad.
También copyright N es posible que la presión superíndice 3N constante de los fans y de los medios de comunicación superíndice 3N es tu copyright creando expectativas irreales, alimentando fantasías que no se ajustan a la realidad, y que la pareja no es tu copyright interesada en retomar su relación superíndice 3N, en revivir un romance que ya quedó superíndice 3 en el pasado. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y mientras haya seu más menos ales, por pequeño más menos as que sean, que apunten a una posible reconciliación superíndice 3N, los fans seguiru, N son más menos ando, seguiru, N ilusionados, seguiru, N creyendo que ande y queren volveru, N a estar juntos. Al fin y al cabo, su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, ha tocado los corazones de audiencias de todas las edades y culturas, y muchos creen que su relación superíndice 3N merece una segunda oportunidad, que el amor que sintieron el uno por el otro es demasiado especial para dejarlo escapar. Para agregar un poco de contexto, me gustaría hablar brevemente de otra serie turca que explora las complejidades del amor y las relaciones, aunque en un tono muy dramático y sombrío. Me refiero a Aşk Memnu. Aşk Memnu es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, sofisticada y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella, buscando seguridad y estabilidad en su vida. Sin embargo, la relación superíndice 3N de Biter y Adnan se complica de manera trágica cuando Biter se siente atraída de forma irresistible por Belul Aznedar, el sobrino guapo, carismático y mujeriego de Adnan. La serie, protagonizada por las estrellas Beren Saat, Banu Párrafo Tatl y Selu Párrafo UKY Untem, es considerada un clásico de la televisión superíndice 3N turca y ha sido adaptada en varios pauses, demostrando su impacto y su relevancia a nivel global. La trama explora temas como el amor, la pasión superíndice 3N, la infidelidad, la ambición superíndice 3N, la obsesión superíndice 3N y las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos, especialmente cuando nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Si bien Aşk Memnu es una historia de amor trágica, llena de dolor y sufrimiento, también copyright N es un recordatorio de que el amor puede ser complicado, que no siempre es fácil encontrar la felicidad, y que a veces las decisiones que tomamos en nombre del amor pueden tener consecuencias irreparables. En resumen, la posible reconciliación superíndice 3N entre Hande y Kerem es un tema que ha generado una gran expectación superíndice 3N y que ha mantenido a los fans en vilo, esperando ansiosamente cualquier noticia que confirme sus esperanzas. Aunque no hay garantías de que la pareja vaya a volver a estar junta, las más menosales que han surgido en los últimos meses sugieren que existe una posibilidad, que la puerta a la reconciliación superíndice 3N no estuvo completamente cerrada. Solo el tiempo dirá si el amor entre Hande y Kerem renacerá de las cenizas, si su historia tendrá un final feliz, o si su relación superíndice 3N quedará grabada en la memoria de los fans como un hermoso recuerdo, como un amor que no pudo ser. Y ahora, llegó superíndice 3 el momento de conocer su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliaron? ¿Les gustará verlos juntos de nuevo compartiendo su amor con el mundo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y saber qué copyright piensan sobre este tema tan apasionante. ¿Y qué copyright opinan de las otras series que mencionamos, Yark y Aşk Memnu? ¿Las han visto? ¿Qué copyright les parecen sus tramas y sus personajes? Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya mantenido entretenidos. Si fue así, no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N sean amantes de las series turcas, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más actualizaciones, de nuestras superíndice 3 y más noticias y chismes del mundo turco. Recuerden que este es un canal dedicado a las series turcas, al espectáculo y a las noticias relevantes del mundo turco. Así que si son amantes de este tipo de contenido, en el lugar correcto. Prepárense para sumergirse en un mundo lleno de emoción superíndice 3N, pasión superíndice 3N y drama. Muchas gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.